¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo medimos cosas tan distintas como la fuerza de un terremoto o el crecimiento del dinero en una cuenta? Bueno, la respuesta está en una relación matemática que es, la verdad, fascinante. Hoy nos vamos a meter de lleno a explorar ese vínculo tan poderoso que existe entre las potencias y los logaritmos. A ver, arranquemos con algo que seguramente les suena familiar. En esta ecuación, 4 elevado a la x igual a 64, lo que buscamos es ese exponente, ¿no? El numerito al que tenemos que elevar el 4 para que nos dé 64. Y bueno, uno se da cuenta bastante rápido que la respuesta es 3, porque 4 por 4 por 4 nos da 64. Pero, ¿qué pasa si cambiamos un poquito el problema? Ahora es 4 elevado a la x es igual a 60. A ver, sabemos que 4 al cuadrado es 16 y 4 al cubo es 64, así que la x tiene que estar por ahí, en algún punto entre 2 y 3. Pero para encontrar el valor exacto, con las potencias solas como que no nos alcanza. Necesitamos otra herramienta. Y esa herramienta es el logaritmo. Miren, un logaritmo está diseñado para una sola cosa: encontrar el exponente perdido. Responde justo a esa pregunta. ¿A qué potencia hay que elevar una base para que nos dé cierto número? Piénsenlo así, son como operaciones inversas, como sumar y restar. Son las dos caras de la misma moneda. La forma exponencial, b elevado a la x es igual a a, se puede reescribir en forma logarítmica como logaritmo en base b de a es igual a x. Al final del día, las dos expresiones nos están contando exactamente la misma historia sobre la relación entre la base b, el exponente x y el resultado a. Ok, para entender de verdad los logaritmos, primero tenemos que estar seguros de que tenemos bien claras las reglas de las potencias. Así que, ¿qué tal un repaso súper rápido? Aquí están las reglas clave. Cuando multiplicamos potencias con la misma base, como 7 al cuadrado por 7 al cubo, ¡pum!, sumamos los exponentes y nos da 7 a la quinta. Cuando dividimos, lo restamos. Y si elevamos una potencia a otra potencia, lo que hacemos es multiplicar los exponentes. Y ojo, no nos olvidemos de dos reglas súper importantes. Cualquier cosa elevada a la 0 es 1, y un exponente negativo significa que le damos la vuelta. O sea, es el recíproco, como 4 a la menos 2, que es 1 sobre 16. Muy bien, ahora que tenemos esas reglas bien frescas en la mente, vamos a ver su imagen en el espejo. Las propiedades de los logaritmos. Van a ver que hay una simetría increíble, es genial. Fíjense en el paralelismo. La regla del producto para las potencias, donde sumábamos exponentes, acá se convierte en que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Lo mismo pasa con la división. Si antes restábamos exponentes, ahora el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Y por último, la regla de la potencia se transforma y nos permite, como por arte de magia, bajar el exponente para que multiplique al logaritmo. Es la misma idea, pero contada de otra forma. Pero bueno, la teoría está muy bien, ¿no? La verdadera magia aparece cuando usamos estas propiedades para simplificar expresiones que parecen súper complicadas. Veamos cómo funciona en la práctica. Ok, empezamos con esta expresión. 2 por logaritmo en base 2 de 6, menos 2 por logaritmo en base 2 de 3. El primer paso es usar la regla de la potencia, pero como al revés. Esos dos que están multiplicando afuera los vamos a pasar para adentro, como si fueran exponentes. Esto nos deja con logaritmo de 6 al cuadrado menos logaritmo de 3 al cuadrado. Ahora que tenemos una resta de dos logaritmos que tienen la misma base, ¿qué creen que podemos hacer? ¡Exacto! Aplicamos la regla del cociente. Entonces combinamos esa resta en un solo logaritmo de una división, y nos queda el logaritmo en base 2 de 36 sobre 9. Y claro, 36 dividido entre 9 es 4, ¿verdad? Así que toda la expresión se simplifica al logaritmo en base 2 de 4. Y aquí volvemos a la pregunta fundamental. ¿A qué potencia tenemos que elevar el 2 para que nos dé 4? Pues a 2. Y así de fácil. Toda esa expresión que parecía un monstruo se convirtió en un simple 2. Todo esto se ve genial en el pizarrón, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un problema como el del principio, nuestro logaritmo en base 4 de 60? Si agarran una calculadora, se van a dar cuenta de que no tienen un botón para logaritmo en base 4. Y este es un problema súper común. Las calculadoras normalmente solo tienen dos botones de logaritmo, el logaritmo común, que es en base 10, y el logaritmo natural, que es en base e. Pero no se preocupen, que las matemáticas siempre tienen un as bajo la manga. Y ese as bajo la manga es la fórmula del cambio de base.
Lo que hace esta maravilla es que nos permite convertir un logaritmo de cualquier base a una fracción de logaritmos con una base que sí tengamos en la calculadora, como la base 10 o la base e. Es un salvavidas. Con esta fórmula, por ejemplo, para encontrar logaritmo en base 2 de 3, es tan fácil como meter en la calculadora logaritmo en base 10 de 3 y dividirlo por logaritmo en base 10 de 2. Hacemos la división y ¡listo! Ahí está nuestra respuesta precisa. Resolvimos un problema que antes parecía imposible con una calculadora normal. Y esto del cambio de base no es solo un truco, ¿eh? Es un ejemplo perfecto de cómo la estructura misma de las matemáticas nos da herramientas súper elegantes para superar limitaciones bien prácticas, como el diseño de una calculadora. Y para ir cerrando, echemos un último vistazo a esta tabla. La simetría es perfecta, ¿no? Las operaciones que hacemos con potencias, como sumar para multiplicar o restar para dividir, tienen su reflejo exacto, su espejo, en el mundo de los logaritmos. Entender uno es, de verdad, entender el otro. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Ahora que entendemos este lenguaje, ¿cómo lo podemos usar? Piensen en calcular el interés compuesto de una inversión, medir la intensidad de un terremoto en la escala de Richter o hasta determinar el pH de una solución. Los logaritmos están por todos lados. La pregunta es, ¿qué otros fenómenos del mundo real se les ocurre que podríamos entender mucho mejor a través de la lente de los exponentes y los logaritmos?